Most of these tires have been underwater for at least 40 years, and you can tell they're toxic. We found about 300,000 tires of an old reef that was placed out there in the 70s. Now we're in a pretty good spot. Down below here is the priority zone, where they had as many as 300,000 tires. But the tires have really spread throughout this area. Pensaban que estaban construyendo un paraíso bajo las olas, pero 50 años después, la impactante verdad ha salido a la luz. Cuando se arrojaron 2 millones de neumáticos al océano, nadie podría haber previsto la cadena de eventos catastróficos que se desencadenarían. ¿Qué aterrador secreto se oculta bajo la superficie y por qué los científicos están más alarmados que nunca? No creerás la sorprendente revelación que está cambiando el rumbo de esta pesadilla submarina. Número 20. Barco de la Segunda Guerra Mundial, encontrado a 18.000 pies, bajo el océano. Imagina un fantasma del pasado emergiendo del abismo, revelando secretos perdidos durante más de 8 décadas. En un descubrimiento que tiene a historiadores y entusiastas navales hablando, el legendario portaaviones japonés Akagi, una fuerza clave en la Segunda Guerra Mundial, ha sido encontrado descansando a 18.000 pies bajo el Océano Pacífico. Esto no es solo un naufragio cualquiera. Es un gigante hundido que jugó un papel crucial en una de las batallas navales más significativas de la historia. El Akagi fue fundamental durante los primeros años de la Guerra del Pacífico, incluida la infame ataque a Pearl Harbor. Pero fue durante la batalla de Midway, en 1942, cuando las tornas cambiaron. En un enfrentamiento dramático que alteró el equilibrio de poder, el Akagi fue gravemente dañado por las fuerzas estadounidenses, lo que lo llevó a descender a las profundidades del agua. Durante décadas, el lugar exacto de descanso de este titán marítimo fue un misterio, hasta ahora. Una expedición conjunta entre Estados Unidos y Japón, equipada con tecnología de vanguardia, finalmente ha localizado los restos del Akagi. El descubrimiento no solo arroja luz sobre los momentos finales del barco, sino que también ofrece una conexión tangible con los eventos que moldearon el curso del siglo XX. Número 19. 900 botellas de licor centenario de la Primera Guerra Mundial. Bajo el gélido velo del mar Báltico, un tesoro silencioso aguardó, intacto durante casi un siglo. En 2014, un equipo de buceadores suecos de Ocean X realizó un descubrimiento asombroso que dejó huella en la historia marítima. 900 botellas de licor centenario de la Primera Guerra Mundial en perfectas condiciones. Pero no era cualquier alijo de bebidas espirituosas. Eran raras botellas de coñac y licor benedictín, conservadas en las frías profundidades como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Imagina descorchar una botella que fue sostenida por manos durante una época en la que los imperios tambaleaban y el mundo estaba envuelto en su primer gran conflicto. El barco, un vapor sueco llamado Kiros, encontró su destino en 1917 cuando un submarino alemán lo hundió, truncando su viaje de Francia a Rusia. El frío y oscuro abrazo del Báltico actuó como una bodega natural, manteniendo la valiosa carga en condiciones notables. A medida que cada botella era cuidadosamente llevada a la superficie, los buceadores no podían evitar preguntarse: ¿qué historias estaban selladas dentro de estas cápsulas de vidrio? ¿Podría revivirse la esencia de una era pasada con un solo sorbo? Este extraordinario hallazgo no solo conecta tangiblemente con el pasado, sino que también despierta los sentidos con la posibilidad de probar la historia. Número 18. Criaturas marinas de 500 años que podrían extender la vida humana. En lo profundo de las heladas aguas del Ártico, nada una criatura que podría redefinir nuestra comprensión del envejecimiento: el tiburón de Groenlandia. Piensa en un animal que estaba vivo cuando Leonardo da Vinci pintaba la Mona Lisa. Estos tiburones pueden vivir hasta 500 años, siendo los vertebrados más longevos de la Tierra. ¿Qué secretos guardan en sus antiguos corazones? Los científicos están cautivados por la notable longevidad y resistencia del tiburón de Groenlandia. A diferencia de otras especies, estos tiburones muestran signos mínimos de envejecimiento incluso después de siglos,
desafiando lo que sabemos sobre los límites biológicos. Los investigadores están estudiando su ADN, con la esperanza de descubrir las claves genéticas para prolongar la vida. ¿Podrían las enzimas que protegen sus células del paso del tiempo ser la respuesta que hemos buscado? Pero los misterios del océano no terminan ahí. La almeja quahog del océano es otra maravilla marina, conocida por vivir más de 500 años. ¿Y si la fuente de la juventud no fuera un mito, sino un descubrimiento esperando bajo las olas? Al estudiar a estos antiguos habitantes marinos, los científicos creen que podríamos desbloquear nuevas formas de extender la vida humana, prevenir enfermedades relacionadas con la edad y mejorar nuestra salud general. La carrera está en marcha, y las profundidades del océano podrían tener las respuestas que hemos buscado durante tanto tiempo. Número 17. Huellas de dinosaurios, idénticas de 120 millones de años en África y Sudamérica. Imagina encontrar huellas fosilizadas tan idénticas, pero separadas por todo un océano. ¿Cómo podría ser esto posible? Los científicos quedaron asombrados al descubrir conjuntos de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en África y Sudamérica que son casi imágenes especulares entre sí. Estas huellas, dejadas por terópodos de 3 dedos y posiblemente saurópodos, datan del período Cretácico temprano, una época en la que los continentes no eran como los conocemos hoy. En aquel entonces, África y Sudamérica estaban unidas como parte del supercontinente Gondwana. ¿Podrían estas huellas ser la clave para desbloquear patrones de migración antiguos? Las similitudes sugieren que los dinosaurios deambulaban libremente a través de un puente terrestre que una vez conectó estas tierras ahora distantes. Se encontraron más de 260 huellas a lo largo de lo que habrían sido ríos y lagos antiguos, que probablemente servían como rutas migratorias para estas colosales criaturas. Este descubrimiento notable no solo arroja luz sobre el comportamiento de los dinosaurios, sino que también proporciona evidencia tangible de la deriva continental. Al ensamblar estas pistas, los científicos pueden comprender mejor cómo las masas terrestres de la Tierra se han desplazado a lo largo de millones de años. ¿Qué otros secretos están ocultos en las rocas bajo nuestros pies? Número 16. Una niña de 11 años en medio del mar. Perdida en el mar, sola y con solo 11 años, la angustiosa experiencia de Terry Jo Duperrault es una historia que desafía toda lógica. En 1961, lo que comenzó como una aventura familiar en el yate Bluebell se convirtió en una pesadilla inimaginable. Después de una misteriosa catástrofe que golpeó al barco, Terry Jo se encontró como la única sobreviviente, a la deriva en un pequeño flotador de corcho en la vastedad del océano. Durante 4 agotadores días y noches, luchó contra el sol abrasador, la sed implacable y la escalofriante soledad del mar abierto. Sin comida, agua ni refugio, su supervivencia parecía imposible. ¿Cómo logró esta joven reunir la fuerza para resistir contra todo pronóstico? A medida que los días pasaban, la esperanza debió parecer un recuerdo distante. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió un milagro. Un tripulante de un barco de carga divisó un punto en el horizonte, Terry Jo, aferrándose a la vida. Su rescate no solo la salvó, sino que también reveló una verdad impactante sobre lo ocurrido en el Bluebell. La increíble supervivencia de Terry Jo es más que una historia de resistencia. Es un relato fascinante que plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y la voluntad de vivir. Número 15. El continente perdido de Lemuria. Los continentes perdidos no son solo mitos, podrían ser reales y estar escondidos bajo el océano. El enigmático continente perdido de Lemuria ha fascinado a científicos y exploradores durante más de un siglo. Propuesto en el siglo XIX por el zoólogo Philip Sclater, Lemuria se planteó para explicar la misteriosa presencia de fósiles de lémures tanto en Madagascar como en India.
Sugirió que un enorme puente terrestre conectaba estas tierras distantes. Pero ¿y si esto no fuera solo una teoría descabellada? En un giro emocionante, los geólogos descubrieron en 2013 evidencia de una masa terrestre sumergida bajo la isla de Mauricio, en el Océano Índico. Encontraron cristales de zircón antiguos de 3.000 millones de años, mucho más antiguos que la propia Mauricio, que tiene apenas unos jóvenes 8 millones de años. ¿Podrían ser estos los restos de Lemuria? Este microcontinente oculto, ahora llamado Mauricia, sugiere la existencia de una vasta tierra que fue fragmentada por fuerzas tectónicas y tragada por el mar hace aproximadamente 84 millones de años. ¿Qué otros secretos yacen bajo las olas? A medida que los científicos continúan explorando las profundidades del océano, podrían descubrir más fragmentos de la historia olvidada de la Tierra. ¿Será Lemuria la clave para desentrañar los misterios de la deriva continental y los ecosistemas antiguos? Número 14. Nuevo antibiótico, descubierto en las profundidades del Océano Ártico Bajo. Las gélidas olas del Océano Ártico, los científicos han realizado un descubrimiento que podría cambiar las reglas del juego en la medicina moderna. Un nuevo antibiótico oculto dentro de bacterias de aguas profundas. Mientras el mundo lucha contra la creciente crisis de resistencia a los antibióticos, este avance ofrece un rayo de esperanza. ¿Podrían estos microbios de aguas frías ser la clave para vencer a las superbacterias? Durante una audaz expedición en el Ártico, investigadores de Finlandia y Noruega exploraron las profundidades del océano, recolectando muestras del fondo marino. Identificaron cepas únicas de actinobacterias que viven en invertebrados marinos, organismos adaptados para sobrevivir en condiciones extremas. ¿Qué secretos han estado guardando estos resistentes microbios en el abismo helado? Los compuestos producidos por estas bacterias muestran una actividad prometedora contra patógenos dañinos, incluidos aquellos resistentes a los antibióticos existentes. A diferencia de los antibióticos tradicionales que matan las bacterias directamente, estos nuevos compuestos atacan la virulencia bacteriana, desarmando a las bacterias e impidiéndoles causar enfermedades sin fomentar resistencia. ¿Es este enfoque innovador el remedio definitivo que hemos estado buscando? A medida que avanza la investigación, la comunidad médica observa con expectación. Aprovechar el poder de estos microbios árticos podría revolucionar la forma en que combatimos las infecciones, salvando potencialmente millones de vidas. ¿Surgirá la respuesta a uno de nuestros mayores desafíos de salud desde las profundidades del Océano Ártico? Solo el tiempo y la exploración continua lo dirán. Número 13. Extrañas chimeneas. Bajo el Océano Ártico. En lo profundo bajo el manto helado del Océano Ártico yace un mundo más extraño que la ficción. Los científicos han descubierto extrañas chimeneas que desafían todo lo que creíamos saber sobre las profundidades del océano. Estas estructuras imponentes no son solo maravillas geológicas, están llenas de vida en uno de los entornos más extremos de la Tierra. ¿Qué increíbles secretos se ocultan dentro de estas chimeneas submarinas? Estos respiraderos hidrotermales expulsan fluidos sobrecalentados que alcanzan temperaturas de hasta 400 grados Celsius, 750 grados Celsius, creando un contraste sorprendente con las aguas heladas cercanas. Los minerales en el agua caliente se solidifican al contacto con el frío del océano, formando enormes chimeneas que se elevan como rascacielos submarinos. Pero, ¿cómo puede la vida prosperar aquí? Asombrosamente, estos respiraderos son oasis para ecosistemas únicos. Organismos como gusanos tubulares gigantes, almejas y bacterias prosperan al aprovechar la energía a través de la quimiosíntesis, convirtiendo los químicos tóxicos de los respiraderos en sustento. Esto significa que la vida no depende exclusivamente de la luz solar, ampliando nuestra comprensión de dónde puede existir la vida. ¿Podría el estudio de estos organismos desbloquear nuevos avances en ciencia y medicina? Número 12.
el extraño camino de ladrillos amarillos. Bajo las olas, exploradores han descubierto algo que parece salido de un cuento de hadas, un camino de ladrillos amarillos en el fondo del océano. Durante una expedición submarina alrededor del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, cerca de Hawái, los científicos se encontraron con una extraña formación submarina que se asemeja sorprendentemente a un camino pavimentado con ladrillos amarillos. ¿Podría ser esto evidencia de una civilización perdida? ¿O hay otra explicación para este encantador sendero? La formación consiste en bloques rectangulares con ángulos definidos que encajan de manera casi demasiado perfecta para ser naturales. O eso parece. Cuando las luces del submarino iluminaron este camino submarino, los investigadores no pudieron evitar sentirse como si estuvieran en un viaje hacia una ciudad esmeralda acuática. Pero la verdadera historia detrás de este camino es tan fascinante como cualquier mito. Los geólogos explican que se trata en realidad de un raro ejemplo de actividad volcánica antigua. Los ladrillos son fragmentos de roca y haloclastita, formados cuando la lava caliente se enfría rápidamente al entrar en contacto con el agua fría del mar, lo que provoca grietas y fracturas en formas poligonales. Durante miles de años, estas fracturas crean la ilusión de un camino pavimentado. ¿Qué otras maravillas naturales permanecen ocultas en las profundidades, disfrazadas de reliquias legendarias? Número 11. Una cúpula nuclear en ruinas. Bajo las tranquilas aguas azules del Océano Pacífico yace una amenaza que pocos conocen. Una cúpula nuclear en ruinas, ominosamente apodada el ataúd nuclear. Situada en la isla Runit, en las Islas Marshall, esta masiva estructura de concreto fue construida apresuradamente a finales de la década de 1970 para contener más de 3 millones de pies cúbicos de residuos radiactivos, restos de 67 pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos entre 1946 y 1958. Entre estos residuos tóxicos se encuentra el plutonio 239, una sustancia con una vida media de 24.100 años. Pero el tiempo y las mareas no perdonan. Décadas después, la cúpula muestra alarmantes signos de deterioro. Grietas han comenzado a recorrer su superficie y el aumento del nivel del mar impulsado por el cambio climático amenaza con inundar toda la estructura. Situada a solo 25 pies sobre el nivel del mar, está peligrosamente expuesta a tormentas y desastres naturales. ¿Qué pasará si esta frágil barrera colapsa? El posible derrame podría liberar material radiactivo mortal en el Océano Pacífico, devastando la vida marina y representando graves riesgos para las poblaciones humanas, no solo localmente, sino en todo el mundo. Esto no es solo un problema de las Islas Marshall, es un problema planetario. ¿Tomará el mundo medidas antes de que sea demasiado tarde? Número 10. El asombroso viaje de 28.000 patitos de goma. La carga perdida no suele ocupar titulares, pero cuando 28.000 patitos de goma caen al océano, la historia es completamente distinta. En 1992, un carguero que viajaba de Hong Kong a Estados Unidos enfrentó una feroz tormenta en el Pacífico Norte. En medio del caos, un contenedor con miles de patitos, ranas, castores y tortugas fue arrastrado por la borda. Lo que ocurrió después convirtió a estos simples juguetes de baño en oceanógrafos accidentales. A medida que los friendly floaties, como llegaron a ser conocidos, derivaban a través de los vastos mares, los científicos vieron una oportunidad única. ¿Podrían estos viajeros caprichosos desentrañar los secretos de las corrientes oceánicas? Con los años, los patitos comenzaron a aparecer en playas de todo el mundo, desde Alaska hasta Escocia, incluso llegando a los gélidos confines del Círculo Polar Ártico. Cada avistamiento proporcionó datos valiosos, ayudando a los investigadores a mapear las corrientes oceánicas y a comprender mejor los movimientos de las aguas de nuestro planeta. Este evento peculiar no solo capturó la imaginación del público, sino que también impulsó el conocimiento científico de manera inesperada.
¿Quién habría pensado que un grupo de patitos de goma perdidos podría enseñarnos tanto sobre los océanos de la Tierra? El asombroso viaje de estos pequeños juguetes duraderos nos recuerda que, a veces, los objetos más ordinarios pueden embarcarse en las aventuras más extraordinarias, convirtiendo accidentes en descubrimientos que repercuten en todo el mundo. Número 12. El extraño camino de ladrillos amarillos. En lo profundo de las olas, los exploradores han descubierto algo que parece sacado de un cuento de hadas, un camino de ladrillos amarillos en el fondo del océano. Durante una expedición en el mar cerca del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, cerca de Hawái, los científicos se toparon con una extraña formación submarina que se parece sorprendentemente a un camino hecho por el hombre, pavimentado con ladrillos amarillos. ¿Podría ser esto evidencia de una civilización perdida, o hay otra explicación para este cautivador sendero? La formación consiste en bloques rectangulares con ángulos agudos, que encajan casi perfectamente, algo demasiado preciso para ser natural, o al menos eso parece. A medida que las luces del submarino iluminaban este camino submarino, los investigadores no pudieron evitar sentirse como si estuvieran en un viaje hacia una ciudad esmeralda acuática. Pero la verdadera historia detrás de este camino es tan fascinante como cualquier mito. Los geólogos explican que en realidad, este es un raro ejemplo de actividad volcánica antigua. Los ladrillos son fragmentos de roca y haloclástita, formados cuando la lava caliente se enfría rápidamente al entrar en contacto con el agua fría del mar, agrietándose y fracturándose en formas poligonales. A lo largo de miles de años, estas fracturas crean la ilusión de un camino pavimentado de manera ordenada. ¿Qué otras maravillas naturales están ocultas en las profundidades, disfrazadas como reliquias de leyendas? Número 11. Un átomo nuclear, desmoronándose. Bajo las tranquilas aguas azules del Océano Pacífico, yace una amenaza inminente de la que pocos son conscientes. Un átomo nuclear desmoronándose ominosamente, conocido como el ataúd nuclear. Situada en la isla Runit, en las Islas Marshall, esta enorme estructura de concreto fue construida apresuradamente a fines de la década de 1970 para contener más de 3 millones de pies cúbicos de desechos radiactivos dejados por 67 pruebas nucleares realizadas por los Estados Unidos entre 1946 y 1958. Entre los residuos tóxicos se encuentra el plutonio 239, una sustancia con una vida media de 24.100 años. Pero el tiempo y las mareas no son indulgentes. Décadas después, el domo muestra alarmantes signos de deterioro. Las grietas han comenzado a extenderse a lo largo de su superficie, y el aumento del nivel del mar, impulsado por el cambio climático, amenaza con inundar toda la estructura. Situado a solo 25 pies sobre el nivel del mar, es extremadamente vulnerable a tormentas y desastres naturales. ¿Qué pasaría si esta frágil barrera fallara? La posible brecha podría liberar material radiactivo mortal en el Océano Pacífico, devastando la vida marina y poniendo en grave riesgo a las poblaciones humanas, no solo localmente, sino en todo el mundo. Este no es solo un problema de las Islas Marshall, es un problema planetario. ¿Tomará el mundo conciencia antes de que sea demasiado tarde? Número 10. El asombroso. Viaje de 28.000 patitos de goma. El cargamento perdido no suele hacer titulares, pero cuando 28.000 patitos de goma caen al océano, es toda una historia diferente. En 1992, un barco de carga que viajaba de Hong Kong a los Estados Unidos se enfrentó a una feroz tormenta en el Pacífico Norte. En medio del caos, un contenedor con miles de patitos de goma, ranas, castores y tortugas fue arrastrado al mar. Lo que sucedió a continuación convirtió estos simples juguetes de baño en oceanógrafos accidentales. A medida que los Friendly Floaties, como se les conoció, se desplazaban por los vastos mares, los científicos vieron una oportunidad única. ¿Podrían estos viajeros caprichosos desbloquear los secretos de las corrientes oceánicas? Con los años,
Los patitos comenzaron a aparecer en playas de todo el mundo, desde Alaska hasta Escocia, llegando incluso a los reinos helados del Círculo Polar Ártico. Cada avistamiento proporcionaba valiosa información, ayudando a los investigadores a mapear las corrientes oceánicas y a comprender mejor los movimientos de las aguas de nuestro planeta. Este evento peculiar no solo cautivó la imaginación del público, sino que también avanzó el conocimiento científico de una manera inesperada. ¿Quién habría pensado que un rebaño perdido de patitos de goma podría enseñarnos tanto sobre los océanos de la Tierra? El asombroso viaje de estos resistentes juguetes nos recuerda que, a veces, los objetos más comunes pueden emprender los viajes más extraordinarios, convirtiendo accidentes en descubrimientos que repercuten en todo el mundo. Número 9. El caracol blindado del fondo del océano. En lo profundo del océano, bajo la presión aplastante y el calor abrasador de las fuentes hidrotermales, vive una criatura sacada de la ciencia ficción, el caracol de pie escamoso. Este notable molusco no solo sobrevive en un entorno que destruiría la mayoría de las formas de vida, sino que prospera al blindarse con hierro real. ¿Cómo logra este diminuto guerrero de las profundidades una hazaña tan increíble? El caracol de pie escamoso, encontrado en las profundidades del Océano Índico, es el único animal conocido que incorpora sulfuro de hierro en su esqueleto y escamas. Su concha y las placas superpuestas de su pie están fortificadas con metal, creando una armadura que haría que incluso el caballero más resistente sintiera envidia. ¿Qué caminos evolutivos llevaron a tal adaptación única? Viviendo a la sombra de las fuentes hidrotermales, donde las temperaturas pueden superar los 750 degrees, 400 degrees, y abunda la química tóxica, el caracol de pie escamoso ha desarrollado una relación simbiótica con bacterias. Estas bacterias viven en el cuerpo del caracol y convierten los fluidos ricos en minerales de la fuente en energía, un proceso llamado quimiosíntesis. Esto no solo alimenta al caracol, sino que también contribuye a la formación de su concha blindada de hierro. ¿Podrían los secretos del caracol de pie escamoso revolucionar la ciencia de materiales? Los investigadores están estudiando a esta increíble criatura para inspirar el desarrollo de nuevos materiales ultra duraderos y equipos de protección. Número 8. Un iPhone pesado del océano. Después de 33 días, ¿podría un smartphone sobrevivir un mes bajo las olas del océano? Suena increíble, pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando un iPhone fue sacado del océano después de 33 días y aún funcionaba. Esta asombrosa historia comenzó cuando un buzo que exploraba las aguas frente a la costa de Hawái notó un destello de algo inusual en el lecho marino. Intrigado, recuperó el objeto, solo para descubrir que era un iPhone cubierto de vida marina. Esperando nada más que un recuerdo empapado, el buzo se sorprendió cuando, después de limpiar y secar el dispositivo, este se encendió. Aún más increíble, todos los datos, incluidas fotos y mensajes, estaban completamente intactos. ¿Cómo pudo este gadget moderno resistir tanto tiempo en el entorno severo y corrosivo del mar? El iPhone 14, conocido por su resistencia mejorada al agua, demostró su durabilidad en la prueba más extrema imaginable. El propietario, quien había perdido el teléfono más de un mes antes durante un accidente en kayak, se reunió con él y se alegró de encontrar restaurados recuerdos preciados. Este notable incidente no solo resalta los avances en la tecnología, sino que también sirve como recordatorio de los tesoros inesperados que se ocultan en las profundidades. Número 7. Los monstruos del abismo. En las profundidades insondables del océano se esconden criaturas tan extrañas y de otro mundo que parecen sacadas de las páginas de una novela de horror. Bienvenidos al reino de los monstruos del abismo, un mundo oscuro y alienígena donde la luz apenas penetra, y la vida prospera en formas que desafían nuestra comprensión de la biología. ¿Qué seres aterradores habitan estas profundidades y cómo se han adaptado a condiciones tan extremas?
Entre los habitantes más notorios se encuentra el pez abisal, con su cebo bioluminiscente colgando como el llamado de una sirena en la oscuridad, atrayendo a su presa incauta. Luego está el calamar gigante, una criatura legendaria que ha aterrorizado las historias de los marineros durante siglos, con tentáculos que pueden extenderse más de 12 metros. ¿Qué secretos esconde este gigante esquivo? Aún más aterrador es el tiburón duende, a menudo llamado fósil viviente. Con su hocico alargado y mandíbulas prominentes, este tiburón puede atrapar a su presa en un abrir y cerrar de ojos. Cada expedición al abismo revela descubrimientos más asombrosos, demostrando que el océano no es solo un hábitat, sino un tesoro de misterios esperando ser revelados. ¿Estamos preparados para enfrentar los horrores y maravillas que se encuentran bajo las olas? Número 6. Probando los límites. Un hombre vive bajo el agua. Durante 100 días, ¿qué se necesita para entender realmente la vida bajo las olas? Para el explorador Fabien Cousteau, la respuesta fue simple: vivir bajo el agua durante 100 días. Inspirado por su abuelo, el legendario Jacques Cousteau, Fabien se embarcó en una misión sin precedentes para llevar al límite la resistencia humana y estudiar los ecosistemas marinos frágiles. ¿Podría la humanidad prosperar en las profundidades y qué secretos emergerían de esta odisea submarina? En 2014, Fabien y su equipo descendieron a las profundidades del Caribe, residiendo en la base de Arrecifes Aquarius, un hábitat sumergido que sirvió como su hogar y laboratorio. Durante 100 días, llevaron a cabo investigaciones innovadoras sobre la vida marina, los arrecifes de coral y los impactos del cambio climático, todo mientras enfrentaban los desafíos únicos de la vida bajo el agua. Desde la presión constante hasta los encuentros emocionantes con la vida marina vibrante, cada día fue una lección de resiliencia y adaptación. ¿Qué conocimientos surgirían de una experiencia tan extraordinaria? El viaje de Fabien no solo destacó la belleza y fragilidad de los ecosistemas oceánicos, sino que también generó una conversación global sobre la conservación marina. ¿Qué otros misterios esperan bajo la superficie y cómo podemos proteger este recurso vital para las generaciones futuras? Número 5. Un pez caminante. Imagina una criatura que desafía todas las leyes de la naturaleza. Un pez caminante que recorre la tierra tan cómodamente como nada en el agua. Conoce al pez saltarín, un pez anfibio extraordinario que ha cautivado a científicos y mentes curiosas por igual. ¿Cómo evolucionó esta especie notable para conquistar tanto la tierra como el mar? Encontrados en los pantanos de manglares y zonas intermareales de África y Asia, los peces saltarines son conocidos por su habilidad única para usar sus aletas pectorales para caminar sobre los lodos, saltando y brincando con sorprendente agilidad. Sus ojos saltones les permiten detectar a los depredadores desde lejos, mientras que su piel puede absorber oxígeno, permitiéndoles sobrevivir fuera del agua durante periodos prolongados. Pero eso no es todo. Los peces saltarines participan en comportamientos fascinantes, como exhibiciones territoriales y rituales de cortejo, que incluyen danzas elaboradas y vocalizaciones para atraer pareja. ¿Qué secretos ocultan estos peces juguetones sobre la evolución de la vida en la Tierra? Número 4. Un barco de carga, lleno de coches de lujo. Imagina un enorme barco de carga, deslizándose por el océano abierto, su casco lleno de coches de lujo por un valor de millones. No se trata de cualquier envío, es un tesoro flotante lleno de los modelos más recientes de marcas prestigiosas como Ferrari, Lamborghini y Aston Martin. Pero, ¿qué sucede cuando el lujo se encuentra con la naturaleza impredecible del mar? Esta es la historia de un barco de carga que se convirtió en un drama de alto riesgo. En un incidente reciente, un barco de carga con destino a los Estados Unidos encontró una feroz tormenta, siendo lanzado como un juguete en una bañera. Mientras las olas golpeaban el casco, los murmullos de preocupación se extendieron entre los entusiastas de los coches de lujo y los concesionarios.
¿Qué destino esperaba a esas máquinas relucientes? Afortunadamente, la tripulación del barco logró asegurar la carga, y tras enfrentar la tempestad, llegaron a salvo al puerto. Sin embargo, el incidente desató una frenética expectativa entre los coleccionistas, ansiosos por ver el showroom flotante de automóviles de alta gama. Cada coche, una obra maestra de ingeniería y diseño, se erguía como testimonio de la innovación humana. Número 3. Círculos de cultivo bajo el agua. Bajo las olas, un fenómeno misterioso ha capturado la imaginación de biólogos marinos y oceanógrafos por igual: los círculos de cultivo submarinos. Estos patrones intrincados, encontrados en el fondo del océano, se asemejan a sus contrapartes terrestres, pero son creados por un artista inesperado: el pez globo macho. ¿Qué impulsa a estos peces a crear un arte submarino tan impresionante? Usando sus aletas, los peces globo machos esculpen meticulosamente círculos y diseños elaborados, algunos de más de 6 pies de diámetro. Cada creación tiene un propósito: atraer una pareja. Los patrones hipnotizantes actúan como un lienzo, mostrando la habilidad y el arte del macho con la esperanza de captar la atención de las hembras que pasan. Pero estos círculos no son solo hermosos, también ofrecen información sobre los complejos comportamientos de la vida marina. ¿Son estas obras maestras submarinas evidencia de inteligencia en el reino animal? A medida que los investigadores continúan explorando estas fascinantes formaciones, el misterio se profundiza, recordándonos que el arte de la naturaleza no tiene límites. ¿Qué otros secretos esperan ocultos en las profundidades de nuestros océanos? Número 2. Millones de neumáticos en el océano. Imagina sumergirte en el océano y descubrir un paisaje submarino extraño. No arrecifes de coral ni naufragios, sino millones de neumáticos en el lecho marino. Esta escena surrealista se ha convertido en una realidad inquietante en varias partes del mundo, particularmente cerca de la costa de Florida y en las aguas de las Bahamas. ¿Cómo llegaron estos vestigios de goma al océano y qué impacto tienen en la vida marina? La historia comenzó en los años 70, cuando los neumáticos desechados se utilizaron en un intento erróneo de crear arrecifes artificiales. Aunque la intención era fomentar hábitats marinos, la realidad resultó ser drásticamente diferente. Con el tiempo, los neumáticos comenzaron a descomponerse, liberando productos químicos dañinos y perturbando el delicado ecosistema marino. La vida marina lucha por prosperar en estos entornos no naturales, y los peces y otras criaturas a menudo se enredan en los escombros de goma. ¿Qué se puede hacer para abordar este desastre ambiental? Al enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, la vista de millones de neumáticos sirve como un recordatorio contundente de la necesidad urgente de prácticas sostenibles y una gestión de residuos responsable. ¿Tomaremos las medidas necesarias para proteger nuestros océanos antes de que sea demasiado tarde? Número 1. La ilusión óptica del mar. Imagina esto: estás de pie en la orilla, mirando hacia el horizonte, cuando de repente el mar parece desaparecer en el aire. Lo que estás presenciando es la ilusión óptica del mar, un fenómeno asombroso que deja a los bañistas maravillados. Pero, ¿cómo crea el océano un espectáculo tan surrealista? Esta hipnotizante ilusión, a menudo llamada miraje superior, ocurre cuando la luz se curva debido a las diferencias de temperatura en el aire. Cuando el aire frío se encuentra por encima del agua más cálida, las ondas de luz se curvan, haciendo que objetos distantes, como barcos o incluso el horizonte, aparezcan distorsionados o flotando. En raras ocasiones, paisajes enteros pueden ser visibles, suspendidos en el cielo. Imagina ver un barco fantasma navegando sobre las olas o una isla que parece flotar como un espejismo. Esta es la magia de la naturaleza en acción. Pero estas ilusiones no solo son visualmente deslumbrantes, también nos recuerdan los misterios del océano y la ciencia que rige nuestro mundo. ¿Qué otros secretos guarda el mar? Mientras nos maravillamos de estas vistas efímeras,
recordamos que la naturaleza está llena de maravillas que esperan ser exploradas. Gracias por ver otro episodio. Mientras estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.